El sonido se expande por el ciberespacio a máxima velocidad. Las redes lo amplifican, haciendo llegar a todo el planeta. Radio Sónica. Radio Sónica. Desiderium Encuentros Reflexivos, un espacio para debatir y reflexionar sobre temas relacionados a la salud mental con especialistas invitados. Todos los martes a las 14 horas por radiosonica.com.ar. Conduce el licenciado Carlos Trisquier, 154-1800-405, 154-1800-405. Desiderium, una nueva forma de encuentro. Auspician este programa Blanquería La Primavera Casa. 20 años de trayectoria en el rubro. Todo para vestir tu casa. La Primavera Casa te espera en sus 5 sucursales. Avenida Federico Lacroce, 2499 Belgrano. Avenida Santa Fe, 2799 Barrio Norte. Avenida Santa Fe, 3502 Palermo. Avenida Rivadavia, 6301 Flores y Avenida Belgrano, 202 San Isidro. Para compras online, podés visitar la página www.laprimaveracasa.com.ar. Casa Mario, las mejores marcas en todo tipo de calzado en sus 3 sucursales. Avenida Rivadavia, 7031 Flores, Avenida Medrano, 78 Almagro, y Marcelo T. de Alvear 2000, Barrio Norte. Distrimat, distribuidora de lubricantes y aditivos. Todos los productos y servicios para tu vehículo. En Avenida Juan B. Justo, 3026 y 3032. Teléfono 3530-8349. Un nuevo programa de Desiderium Encuentros Reflexivos, una nueva forma de encuentros, un programa que tiene como objetivo la de informar sobre cursos, talleres y reflexionar juntos sobre diferentes temas relacionados a la salud mental, y para ello todos los martes invitamos profesionales especialistas en diversos temas. Bien, para comunicarse con la radio pueden hacerlo a través del 5252-2241 o por Facebook Radio Sónica Online o por Twitter Radio Sónica. ¿Cómo estás, Nilda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien, Carlos? Hermoso día, hermoso hoy día. Hoy bien primaveral, tirando a veranito. Qué invitado de lujo que tenemos nuevamente hoy, impresionante. Por segunda vez, ojo, increíble. Y ya va a ser de la casa. Y no nos falla, ya sí. Espectacular. Vamos a contar también sobre los payasólogos sociales de la Argentina, que es la primera organización en Latinoamérica que reúne a operadores y trabajadores de la salud mental con vocación solidaria. Nuestro objetivo es regalar una nota de color y alegría a través del rol de payaso, trabajando en zonas carenciadas, ¿verdad? Comedores, hogares, centros de día. Exactamente, geriátricos. Con chicos con discapacidad, con chicos de la calle. Estamos haciendo una tarea realmente muy, muy linda de realizar, muy solidaria, ¿verdad? Lo importante es que crecemos y crecemos y crecemos, parece... Es increíble el éxito que tuvimos en el Congreso La Red Sanar, donde hicimos un taller sanando a nuestro niño interior, donde participaron más de 120 talleristas. Fue el taller que más gente reunió. Me contaron. Fue realmente increíble, y eso hizo también un boom realmente en las redes sociales, donde se viralizó también un video que hemos subido, ya tiene 2000 reproducciones, una cosa increíble. Y además anotaron para la Paya Jornada próxima. La próxima. Más de 60 personas de la red. Increíble. Es increíble. La verdad que increíble. Antes de dar esos datos sobre la jornada, vamos a comentarles también que estamos haciendo una campaña solidaria. Ah, sí, estamos recibiendo donaciones, porque este próximo sábado, 31 de octubre, tenemos una gran y hermosa misión en el Instituto Isauro Arancibia, donde vamos a ir a jugar con los chicos del CAI y bueno, lo que hacemos los payas, vamos a jugar, los entretenemos, rondas, un poquito de todo lo que hacemos, pero por favor les pedimos que necesitamos donaciones, sea de ropa, zapatillas, útiles escolares, libros, juguetes, pañales, todo lo que ustedes tengan en su casa y ya no le den utilidad.
¿Y dónde tiene que comunicarse para esto? Tiene que comunicarse bien por mail a payasólogosociales@hotmail.com o bien al 154-1800-405. 154-1800-405. Bien. Y también pueden hacerlo por el Facebook, que es Payasólogos Sociales, el grupo oficial, y ahí nos mandan un mensajito o privado, si lo quieren hacer por privado, lo quieren hacer público, y nos contactan para poder comunicarnos y hablar y arreglar la forma de poder hacer llegar las donaciones. ¿Un mail? El mail, payasólogosociales@hotmail.com. Bueno, genial. Así que también estamos ahora organizando para el 8 de noviembre próximo Exactamente. la Paya Jornada de Capacitación para que te puedas integrar al equipo. Muy bueno. Así que estás invitado en la calle... Es la calle Boedo 1014. Estabas dudando. Recién lo miré, no me podía, porque estaba, viste, en 1014 o 1084, y me quedó dado. Boedo 1014, te esperamos. Boedo y San Juan. Pero realmente el cupo se cerró. Es increíble la cantidad de gente que se anotó. ¿Cómo que se pero cerró estamos el ya cupo? buscando otra fecha, quizás para el 29, así que todos pueden llamar para ir anotándose a través del mail que, como dijo Nilda. Exactamente, payasólogosociales@hotmail.com. O al celular. 154-1800-405. Bien, ahora sí, vamos con el invitado de lujo del día de hoy, el señor licenciado Jorge Garaventa. Se lo estoy explicando, Oye, ¿lo va a decir o no lo va a decir? Psicólogo, psicoanalista, especialista en abuso, maltrato infantil, además coautor de cantidad de libros, disertante en cantidad de congresos nacionales, internacionales. Un gusto y un lujo. ¿Cómo está, Jorge? Un gustazo para mí estar de nuevo con ustedes, así que les agradezco enormemente. No, gracias a vos por tu presencia, que ya es la segunda vez. Exactamente, sí. Que ha venido. Al menos que estoy yo, la segunda vez. Es la segunda vez. La segunda. No te has sido infiel. Bien, tema interesante. Podríamos tratar sobre la violencia en sus diferentes niveles. ¿Qué se entiende por violencia? Es un temita, ¿no? Primero, antes iba a decir que, porque a veces, justamente, mira, a raíz de lo que vos preguntás, que me parece que engancha perfectamente, yo venía pensando esta cuestión de qué importante que es reflexionar sobre la violencia, ¿no? Es decir, porque una cosa es vivirla, repudiarla, armar dispositivos para intervenir, etcétera, etcétera, que son cosas necesarias, útiles, pero que fundamental que es poder reflexionar, porque es la forma de poder combatir la violencia en los otros y la violencia propia, que formados en una sociedad donde la violencia es de ejercicio cotidiano, es muy difícil estar exento, ya sea de una microviolencia o de actos de violencia. En realidad, la violencia es, yo siempre digo que es el ejercicio prepotente hacia el espacio propio o del otro, ¿no? Fundamentalmente hacia el espacio del otro, que es lo que nosotros vemos muy a menudo, esta cuestión de hacer una especie de anulación de la palabra para reemplazarla por el golpe, la violencia, la ironía, el ninguneo, la ignorancia, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente cuando hablamos de después podemos hablar de distintos tipos de violencia, pero me parece que lo primero que hay que hablar es la violencia como desubjetivación del otro, como esta cuestión de sacar al otro del lugar de sujeto, del lugar de persona, para convertirlo en una cosa al que nosotros podemos agredir alegremente, o no alegremente, pero para... No, gratuitamente. Gratuitamente, en realidad gratuitamente, quise decirse, ¿no? Ahora, ¿por qué pensás que siempre se dan respuestas convencionales sobre este tema y no se ataca el fondo de la cuestión? A mí me parece que, primero, por eso hablaba de reflexionar, ¿no? Yo creo que, primero que es muy difícil esta cuestión de pensar las violencias, pero pensarlas también desde lo propio, ¿no? Esta como una primera cuestión. Una segunda cuestión es que la violencia históricamente ha sido naturalizada, entonces, digamos, no... Salvo cuando llega a situaciones extremas, a hechos que por ahí causan alarma o producen
o lo catapultan a las páginas de los diarios, a los noticieros de televisión, sino la violencia es como un trato demasiado naturalizado hoy. Y yo creo que eso es lo que hace que no haya respuestas adecuadas por un lado. Y por otro lado, cuando aparecen hechos violentos que violentan, ¿no? Es decir, las respuestas inmediatas, las más convencionales, son, cuando no se lo puede naturalizar, aparecen las respuestas punitivas que tampoco solucionan demasiado. Con lo cual no estoy diciendo que no haya que castigar los hechos de violencia, estoy diciendo que lo punitivo absolutamente solo. No soluciona nada, porque en realidad no estás dando una solución a las situaciones que causaron el origen de esa violencia, ¿no? que originaron ese movimiento. ¿Se puede tomar la violencia como un emergente, un reflejo de la sociedad? Sí. Mira, nosotros hemos avanzado bastante en tratar de conceptualizar el tema. Ustedes saben que yo que trabajo con psicoanálisis, ¿no? Si bien no tengo una mirada cerrada ni sesgada, digamos, la herramienta de análisis que mejor me ha venido ha sido el psicoanálisis. Y Freud en ese sentido era muy tajante y muy pesimista con el tema de las violencias. Freud mantuvo un intercambio epistolar muy interesante con Einstein en su momento, cuando Einstein lo invita a Freud a participar como panelista en un simposio internacional sobre violencias, ¿no? Y entonces empieza un intercambio de cartas tan rico, pero tan rico y tan profundo, que finalmente ese intercambio, que lo único que apuntaba era a que se concretara la invitación al simposio, terminó siendo un libro. El libro se llama ¿Y por qué la guerra?, ¿no? Donde es un libro pequeño, pero es hermoso. O si no, se lo encuentra igual en las obras completas de Freud. Hoy se lo puede encontrar en internet, donde está las cartas de Einstein y las cartas de Freud. Y Freud ahí decía que él no era muy optimista, porque en realidad a él le parecía que la violencia era inherente al ser humano, y que el ser humano tenía como una inteligencia que lo iba a llevar probablemente a desarrollar todavía más mecanismos de violencia. No obstante lo cual, porque siempre nos quedamos en el pesimismo de Freud, pero ahí Freud dio una definición muy sabia, que dice: de cualquier manera hay un antídoto contra la violencia, que es la cultura. Cuanto más cultura el individuo reciba, cuanto más se culturalice la sociedad, la violencia va a ir en retroceso. Pero él hablaba de una violencia que había que domarla, había que domeñarla, decía él, había que dominarla, ¿no? Es decir, una violencia que no es que se va sola porque se va sola, sino que hay que trabajarla en lo social y en lo personal. Yo pongo el eje también en lo personal, por la cuestión de las microviolencias, por un lado, que a veces ejercemos contra nuestros hijos, contra un semejante, contra la compañera, contra el compañero, o contra nosotros mismos, porque, por ejemplo, el nivel de suicidios en la sociedad es bastante alto, y sin embargo no está considerado como una forma de violencia, por lo menos no se lo incluye, digamos, cuando se hacen ese tipo de estudios. Y sin embargo, el suicidio adolescente es un tema muy alarmante y muy presente. Hace unos años trabajábamos con gente de San Martín de los Andes, un paraíso, ¿no? Y sin embargo, San Martín de los Andes era, hace unos años, hace más o menos 10 años, no sé hoy, pero era la ciudad que tenía el más alto índice de suicidio adolescente. Estamos hablando de una ciudad que es una hermosura para vivir, pero bueno, cuando las violencias toman vuelo, cuando las expectativas desaparecen, cuando no hay un horizonte en vista, para el adolescente es bastante difícil plantearse su pasaje por este mundo, que ya de por sí es doloroso para el adolescente, ¿no? ¿Y también estará relacionado con el tema del bullying en los adolescentes? El tema del bullying es un temazo. Yo siempre digo que hemos logrado
muchas cosas y entre ellas hemos logrado que hoy los niños se agredan entre ellos en la escuela. Si bien el bullying no es un fenómeno nuevo, sí es nueva la cuestión de la generalización que hoy tiene. Sí, el bullying es un, digamos, es un ejercicio agresivo tremendo, muy dañino y que causa secuelas importantes. En general, no es, hasta donde conocemos, no es alto el índice de suicidios de niños o niñas que padecen bullying, pero ya con que haya un solo suicidio adolescente es algo, o de un niño, como lo ocurrió hace unas semanas de una niña no me acuerdo, pero era muy pequeña, que había denunciado, ella había denunciado bullying, lo había anunciado en la escuela, lo había anunciado a sus padres, y de cualquier manera terminó suicidándose. Y lo que yo digo es, con que haya un solo hecho, un solo suicidio de un niño, de una niña o de un adolescente, eso implica que la sociedad ha fallado en los mecanismos de contención, de educación y de culturalización de los que hablábamos antes. Claro, también digo por las consecuencias que presenta, donde a veces en vez de introyectar, ¿no es cierto?, toda esa violencia, digo, por el que es bulliado, cuando también la pone hacia afuera. Entonces, las masacres que han sucedido. Sí. Acá en Carmen de Patagones, pero afuera es muy común. De hecho, todos los años siempre sucede algo, que entra uno con una escopeta y empieza a disparar a los tiros. Sí, nosotros tuvimos, como decías vos recién, tuvimos el fenómeno en Carmen de Patagones, que cuando uno lo estudia detenidamente, se llega a la conclusión, yo sé que es una frase que decimos siempre, pero se llega a la conclusión de que era una muerte anunciada, la de los chicos, es decir, que este chico iba a cometer alguna situación de esta naturaleza era obvio por todo como se fue construyendo, ¿no? Pero también es cierto que seguimos teniendo de alguna manera carencia de políticas específicas sobre todas estas temáticas. Por ejemplo, cuando ocurrió lo de Carmen de Patagones, yo me acuerdo que inmediatamente se armó un observatorio, ¿no? Se armó un observatorio con expertos, con personas que venían trabajando muy bien el tema, pero claro, ocurre que después quedan desfinanciados, después los que pueden participar en esos observatorios están con actividades, con 10.000 actividades, y esto empieza a pasar como un segundo plano, y en realidad quedan nuevamente sin... se pierde después. Se pierde, ¿no? Se pierde. Y a veces se diseñan políticas adecuadas, pero después no se las aplica adecuadamente. Como el tema. Caen en desuso. Realmente en la práctica no, porque también hay una ley contra el bullying, pero no sé si se aplica en la práctica, en la realidad, no sé. En realidad hay una ley pero que de cualquier manera se basó demasiado en lo punitivo y no puso el eje en la cuestión de lo preventivo. Es decir, hoy cualquier tipo de... por ahí ustedes van a decir que yo siempre digo lo mismo, pero a mí me pregunten sobre lo que me pregunten, violencia, abuso, maltrato, yo voy a decir lo mismo. El eje pasa por lo preventivo. Claro. Porque nosotros hace muchísimos años que venimos trabajando en la cuestión de trabajar con las víctimas, de trabajar después que ocurrió el hecho, de ver cómo reparamos, cómo se repara el daño, cómo se protege a ese niño, esa niña que quedó sola, cómo se hace con este tipo que mató a una mujer. Digamos, actuamos después del hecho, y en realidad, mientras nosotros no trabajemos en lo preventivo, queda intacta la posibilidad de que ese tipo de hechos se sigan produciendo, como de hecho está ocurriendo. Claro. ¿No? Y cada vez, creo, un porcentaje mayor, ¿verdad? Cuando dijiste esto, que la violencia se neutraliza o se combate con la cultura, como dijo Freud, ¿no? Te preguntaba, en este caso hay un mito, ¿no es cierto?, que la violencia en general se engendra o pertenece a una clase social definida como la clase baja, por ejemplo. Y hablamos de mito, ¿no?, desde ya. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Realmente es así? ¿Por qué la gente sigue hablando de ese tema? Si hablamos se necesita más cultura, ¿qué pasa en las clases más bajas, que no tienen tanto acceso a una buena educación?
Y entonces, ¿cómo es el tema de la violencia? Porque sabemos que no pertenece solamente a esa clase, pero está estigmatizada en algún punto, ¿verdad? Sí, en realidad es un poco un mito, y hay un sector donde efectivamente es víctima de estas situaciones. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de las situaciones de exclusión. Efectivamente, las situaciones de exclusión generan situaciones de violencia. Pero, de cualquier manera, la primera cuestión que necesitamos tener en cuenta es que hoy la sociedad tiene situaciones de violencia en todos los sectores sociales. Digo como efectores de violencia, no solo como víctimas, sino como efectores de violencia, las clases más privilegiadas y los sectores postergados o los deslizados del sistema social, todos en realidad tienen bolsones de violencia, sujetos que efectúan la violencia hacia afuera. Entonces, efectivamente, por frustración, por falta de recursos, porque no llegan a las cuestiones mínimas elementales para la supervivencia, puede ser que ahí se engendren situaciones de violencia. Pero también tenemos que tener en cuenta que no todos los humildes carenciados toman el camino de la violencia, ¿no? Entonces me parece que esto es importante tenerlo en cuenta, porque una cuestión es la comprensión y otra cuestión es la justificación, ¿sí? Nosotros necesitamos comprender claramente que hay un sector social al que la sociedad posterga, que la sociedad se tiene que hacer cargo de eso y de los efectos que eso produce, y establecer las políticas necesarias para paliar ese tipo de situaciones, pero de cualquier manera eso no tiene que servir como justificación, porque de lo contrario seguimos regando el nivel de violencia. Por eso digo, cuando se habla de lo punitivo, ¿no? Es un tema con el que trato de no meterme demasiado. Bueno, me parece que hay abogados muy buenos que trabajan muy bien el tema, pero yo siempre planteo que la impunidad cuando se disfraza de comprensión extrema no soluciona, sino que agrava, ¿no? Los individuos tenemos que hacernos cargo de aquello que realizamos, y la sociedad, en este caso representada por jueces, fiscales, etcétera, tiene que hacerse cargo, y en eso apuntamos a la moderación de las penas, tiene que hacerse cargo de que creó el caldo de cultivo para que esa persona terminara delinquiendo. Bueno, sería interesante, después que nos comentes, vamos a hacer primero un corte musical, pero dejamos picando la pregunta: ¿qué medidas habría que tomar o qué medidas faltan tomar para que esto se pueda revertir hacia una violencia menor, digamos? Así que, pero vamos al corte musical, ¿les parece? Bueno, por Desiderium, encuentros reflexivos, una nueva forma de encuentro. Ya volvemos con el licenciado Jorge Garaventa. Gracias. N'importe qui séduit toi, et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit.
Somos la nueva forma de vivir la radio. Y vos sos la parte más importante. Radio Sónica. Un espacio sin límites. Estás escuchando Desiderium, Encuentros Reflexivos, todos los martes a las 14 horas por radiosonica.com.ar. Conduce el licenciado Carlos Trisquier. Para dejar mensajes, llámanos al 154-1800-405 o en Facebook Desiderium, Encuentros Reflexivos. Desiderium, una nueva forma de encuentro. Bueno, ya estamos nuevamente con Desiderium, Encuentros Reflexivos, en un programa hermoso con una tarde soleada. ¿Qué más se puede pretender, Nilda, el día de hoy? Nada más, acá lo tenemos a Jorge. Ya está. Compañero. Tenemos un programa espectacular donde hablamos de violencia. Exactamente, sí, que está tan de moda. Pero entendiendo la violencia desde otro lugar, como lo explica claramente el psicólogo y psicoanalista, nuestro amigo Jorge Garaventa. Bien. Estamos preguntándote, antes del corte musical, ¿qué medidas habría que realizar o cuáles faltan realizar para poder mejorar este tema? Una cuestión que por ahí es importante poner en claro es que hemos avanzado muchísimo en lo que es legislaciones, ¿no? En las legislaciones me parece que a nivel Latinoamérica, y creo que en comparación con otros sectores también hemos avanzado muchísimo. El problema es que cuando que vos podés tener las mejores leyes, pero si no están dadas las condiciones para que esas leyes se cumplan, es muy difícil, ¿no? De cualquier manera hay una cosa, porque por ahí uno habla en algunas cuestiones y puede llegar a herir susceptibilidades sin darse cuenta. Yo quiero plantear que a nivel estatal, a nivel privado, a nivel de las ONG, a nivel de los medios de comunicación, hay muchísima gente comprometida trabajando contra las violencias y haciendo lo que hay que hacer. Cuando uno dice faltan políticas públicas o no son suficientes las políticas públicas, estamos hablando de la necesidad de que el Estado se comprometa más claramente, más contundentemente. Es decir, por ejemplo, que no sea necesario que haya 177 femicidios para que se empiece a hacer una estadística de femicidios, por ejemplo, ¿no? Que no sea necesario que todos los días aparezca un abuso sexual infantil para que se empiece a pensar qué políticas de intervención desarrollamos ahí, ¿no? Pero independientemente de esto, desde el mismo Estado hay muchas avanzadas. Por ejemplo, el programa Las Víctimas contra las Violencias, que trabaja, que interviene directamente en situaciones de abuso, violencia, maltratos. Es un programa que trabaja con una eficiencia envidiable. De cualquier manera, a mí me parece que cuando hablamos de la necesidad de políticas preventivas, hablamos también de otra cosa. Yo creo que lo dije la vez anterior, pero lo voy a repetir porque creo que viene bien. Siempre decía que hace más o menos 40 años que venimos trabajando muy seriamente contra las violencias y que venimos de alguna manera diciendo hay que hacer políticas preventivas, ¿sí? Pero a su vez decimos, bueno, pero en este momento hay que atender la urgencia, ¿no? Y por atender a la urgencia ya se nos pasaron 2 generaciones, 40 años son 2 generaciones, ¿no? Entonces a mí me parece que no hay que esperar más, que las políticas preventivas tienen que surgir ya, que son políticas que hacen a la educación, ¿no? Que hacen a que se empiece a trabajar el tema de las violencias y el tema de los estereotipos de género desde el jardín de infantes, ¿no? Es decir, que los niños que se pueda trabajar al nivel que se puede trabajar con los niños, que se pueda trabajar en lo que es la violencia, en lo que no debe ser, en
en lo que son los cuerpos, en la necesidad del respeto propio y del otro, ¿sí? De alguna manera es una forma, yo digo, de empoderar a los niños por un lado, para que puedan tener algunas herramientas, pero por otro lado, cuando vos trabajás con los niños, forzosamente y felizmente tenés que trabajar con los padres y madres, ¿sí? Porque si estamos en una situación de prevención, la familia, sea cual fuere la familia, ¿sí? Sea cual fuere la forma en que esté esa familia formada, digo por cómo se ha revolucionado hoy el concepto de familia, ¿no? Pero la familia no puede estar ausente en este emprendimiento que nosotros necesitamos hacer de prevención de violencia y abusos. Y en realidad, cuando se hacen ese tipo de experiencias, los resultados son espectaculares. Bueno, ustedes tienen en sus manos, por ejemplo, una herramienta absolutamente idónea donde hoy pueden dar cátedra acerca de cómo se pueden transitar las enfermedades, por ejemplo, de otra manera, ¿no? O cómo algunas situaciones, estoy hablando concretamente de los payasólogos, ¿no? Esa herramienta que también vino a revolucionar hospitales, barrios, zonas carenciadas, etc. Todo lo que ustedes vienen haciendo, que es una forma de mostrar otra cuestión. Es decir, cuando hablamos de prevención, no estamos hablando de cuestiones absolutamente formales. Si yo me siento frente a un chico y empiezo a hablarle de la violencia, se va a dormir, se va a querer ir a los 2 segundos. Claro. Si va un payaso y se pone a jugar con él, por ejemplo, le mostrás que hay otra cosa, hay otro mundo. Le mostrás que hay otro mundo y además trabajás con el chico los distintos roles. ¿No? Totalmente. Digo eso, que para mí la cuestión de trabajar la angustia adulta también es fundamental, ¿no? Porque cuando ustedes, por ejemplo, intervienen con un niño, pero a su vez, directa o indirectamente, intervienen con el grupo adulto de ese niño, ¿no? Con todo el contexto. Totalmente. ¿No? Y los resultados son esta cosa de llevar la alegría, que, ojo, no es yo no me voy a poner a hablar de lo que ustedes hacen, pero digo... pero está bueno escuchar tu mirada. Claro, bueno... Cómo se ve desde afuera. Claro, la sensación que yo tengo es que lo que produce transformación es la convicción de lo que se está haciendo. Es decir, si el payasólogo se fuera a hacer un rol de payaso, en realidad no estaría aportando nada. Pero por lo que yo he visto, por lo que veo en los videos, por ejemplo, por lo que me cuentan algunas personas con las que tengo un trabajo más cercano, es decir, ustedes van convencidos de lo que son en ese momento, no es que van a ser, no es que se maquillan, ¿no? No, para nada. No, para nada. No. Yo me acordaba mucho de algunas situaciones de teatro, ¿no? Donde yo, por trabajar cerca de algunas situaciones de teatro, yo pude ver la diferencia entre una buena representación y una representación artificial. La buena representación es aquella donde el actor hace todo un trabajo previo, entonces cuando se abre el telón, él ya no es el que era antes. En ese momento, durante todo ese tiempo, él es esa persona que está arriba del escenario. Y a mí me parece que lo que uno puede ver, por eso yo los invito a ver, yo vi un video, no sé si hay más. Sí, pero, hay varios. Bueno, pero yo creo que viendo cómo actúan los payasólogos se puede tener un montón de ideas acerca de cómo se puede intervenir con creatividad en este tipo de situaciones y además con optimismo, ¿no? Sí, sobre todo regalando esta nota de color y alegría que muchos chicos necesitan. Yo creo que uno siempre aclara que no hacemos terapia, ¿sí? Pero que hay un beneficio secundario, no tengas duda, y ese además se extiende, como te dije, a todo el contexto. Ya el lugar no es lo mismo. En realidad no aplican un método terapéutico, pero aplican terapia. Y por eso te digo, yo siempre digo el beneficio secundario porque los beneficios sin duda después están. Sí. Bueno, pero además hay, perdóname. No, sí. Hay beneficios a mediano y a largo plazo, pero hay beneficios en lo inmediato. Yo no me acuerdo cuál video es, en todo caso
lo voy a buscar y le voy a recortar ese pedacito. A ver si me acuerdo. Donde yo veo un chico que está muy serio y que al ratito está matándose de risa, jugando con los payasólogos y saltando junto con ellos y divirtiéndose. Bueno, esto es extraordinario. Y porque una de las premisas que tenemos además es no presionar a los chicos, Claro. y siempre entender que la necesidad no es la del uno, no es la de uno, sino es la del otro. Porque se puede dar el caso que uno, cuando ve un chico en un rincón, vos lo ves medio tristón, medio llorisqueando, que no quiere participar, ¿no es cierto? Y lo primero que te da ganas es desde mi necesidad, ir a abrazarlo. Y de pronto quizás el chico lo que menos tiene ganas es que vos lo abraces. Claro. Porque quizás, sufrió abuso, maltrato, etcétera, y vos tenés que acercarte desde otro lugar. Entonces, esto es muy importante, cuando uno se acerca a un chico, primero es el contacto visual y estímulo-respuesta, ir viendo cómo me acerco o no a medida que él quiera. Si no, el chico no se lo presiona y no juega, y después, a la larga, termina solo interactuando y jugando con nosotros. Pero digo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? en estos ámbitos, en estos contextos donde trabajamos, porque se trata, ¿no es cierto?, de una problemática de la que estamos hablando también, donde la violencia y el maltrato sin duda tiene que ver con estos lugares. Ahí, mira, ahí pusiste la cuestión en el eje por lo siguiente, porque justamente cuando uno interviene en situaciones de violencia, maltrato, exclusión, uno de los riesgos es ir con una idea previa desde afuera y pretender imponerla, y por lo tanto la intervención termina siendo iatrogénica, termina siendo peor la intervención que aquello que querés solucionar. Y esto es importante plantearlo por lo siguiente. Nosotros decimos muchísimo que en situaciones, sobre todo de violencias y de violencias contra la mujer, por ejemplo, o en situaciones de violencia extrema contra los niños, es necesaria una intervención externa, ¿no? Porque, por ejemplo, la mujer puede quedar encantada de esa situación, encantada en el sentido, no en el sentido que lo usamos comúnmente, sino en el sentido de encanto, como paralizada, sin poder moverse, ¿sí? Puede quedar absolutamente a merced de esa situación. Y si no hay alguna intervención externa que le tire una mano para poder salir desde ahí, de ahí, es muy difícil. Pero la otra cuestión es que una vez que se plantea eso, lo que uno tiene que tener en claro es que, salvo situaciones donde no quede otro remedio porque uno ve que vuelve a la muerte, digamos, pero de lo contrario, es fundamental saber que nosotros no podemos ir 10 metros adelante de esta persona, sino que la intervención quiere decir caminar al lado de ella, caminar al lado de ella, ayudarla a entenderle sus miedos, a entender las situaciones por las cuales no ha podido salir de ahí, y en todo caso sí, tratar de alentarla a dar un paso, la denuncia, poder irse de ahí, etcétera, pero no hacer por el otro lo que nosotros creemos que habría que hacer, porque de lo contrario no solucionamos absolutamente nada. Sí, en este caso del maltrato, la violencia familiar, de género, ¿no? También se da mucho esto de poner a la víctima en el lugar de victimario. Eso se ve mucho. ¿Por qué sucede esto? A ver, por ejemplo, a ver si entiendo claro, bien. Que por ejemplo va a decir, mira, le pegaron, claro, algo hizo. Sí. Seguro que te lo mereces o claro. algo habrás hecho. ¿Cuál es el lugar ¿qué parte de la sociedad puede pensar eso y por qué? En realidad es primero que digamos, es un lugar común esto de suponer que si algo ocurrió es porque algo hizo la persona, la que sufre la agresión, es de alguna manera primero poner la mirada donde no hay que ponerla, porque en realidad cuando alguien está sufriendo violencias no importa demasiado si hizo o si no hizo, sino que es fundamental tratar de que la situación de violencia cese. Después podés poner a verte qué ocurrió, qué no ocurrió. Pero sí es cierto que, como por eso yo hablaba de revisar las violencias propias, ¿no? Porque es cierto que hay como toda una cuestión de naturalización, hay toda una cuestión de justificación donde decimos no, la mató, qué sé yo, la mató porque
como decían cuando... Se lo merecía. Claro. Claro. O el asesinato el femicidio en el country, donde decían, bueno, también ella se quería quedar con una herencia de 15.000 no sé cuántos. Sí, cualquier cosa. Es decir, claro, siempre hay como... a veces, porque las violencias propias no resueltas te llevan a identificarte más con el agresor que con la agredida. A veces porque nos resulta tan monstruoso que decimos, no puede ser, realmente no puede ser que sea porque sí o porque viola. Por eso, mira, nosotros estamos haciendo nosotros digo los que trabajamos en el tema, ¿no? Estamos haciendo una pequeña corrección en una cuestión que siempre decimos, porque nosotros decimos, por ejemplo, en los femicidios a la mujer la matan porque por el hecho de ser mujer, ¿no? Esto es cierto, digamos, la matan por el hecho de ser mujer, por pretender autonomía afectiva, sexual, económica, lo que fuere. Pero si nosotros decimos eso, seguimos poniendo la carga en la víctima. Claro. En realidad, lo que hay que decir es que la mata porque el tipo es un asesino, porque el tipo no ha logrado erradicar su propia violencia, porque no tolera el no y a partir del no, entonces decide ejercer la violencia extrema contra la mujer. Con la gravedad que esas cosas tienen, ¿no? Porque yo siempre planteo que el femicida dicta la sentencia de muerte y si puede no para hasta cumplirla, aunque en el camino quede su propia vida o la vida de sus hijos, ¿no? Es decir, por eso a veces ocurre esta cuestión de que mata a la mujer y después se suicida. Suicidios que digo yo que no tienen nada de heroico, sino que son el último vestigio del machismo que le queda a este tipo, es decir, bueno, espiar alguna culpa. Claro. Pero sí, efectivamente, la primera reacción, yo creo que hemos sido educados así, ¿no? La primera reacción es buscar la responsabilidad de la víctima. Yo te recuerdo que hace unos años, nosotros que peinamos algunas canas, que hace muchos años, cuando uno se enteraba de situaciones de violencia, había un dicho popular que era nefasto, que decía, mirá, no sabemos por qué le pegó, pero seguramente alguna razón tuvo. Claro, sí, es lo que veníamos como justificando y naturalizando esto, ¿no? Ahora, ¿por qué? Y esto también después de la marcha, ¿no? Lo estoy preguntando. Encima, creció el porcentaje de femicidios, o sea, tendría que haber sido al revés, supuestamente. Y sin embargo, los hechos se dan continuamente y cada vez en mayor porcentaje. Sí, en realidad, vos sabés que hay una cosa que yo planteé en relación a la marcha, ¿no? En relación a la marcha, lo que yo decía era que hubo una toma de conciencia de la sociedad acerca de los femicidios, pero no hubo una toma de conciencia de que los femicidios son el último escalón de la violencia contra la mujer, ¿no? En la medida que no se una una cosa con la otra, ¿no? Sí, porque vos fíjate que personas que a diario promocionan algún tipo de violencia contra la mujer también aparecieron con el cartelito de Ni Una Menos. ¿Por qué? Porque en realidad contra el femicidio estamos todos y todas. El tema es tener en claro la otra cuestión, la cuestión esta de la violencia contra la mujer. Y yo creo que, yo no sé si hay más o hay menos, pero lo que sí creo es que siguen fallando algunos mecanismos preventivos inmediatos y aplicables, como por ejemplo, se toman medidas restrictivas, ¿no? Es decir, alguien denuncia, se toman medidas restrictivas. Pero en realidad no solo es la mujer la que tiene que tener a su cargo la medida, es decir, ella se lleva el botón antipánico, es la que dice si el tipo se le aparece o no, pero además habría que hacer algún dispositivo de contención hacia ese tipo que cuando recibe la medida restrictiva no tiene ninguna vigilancia, no tiene ninguna contención, se queda con todo el odio que va creciendo
¿sí? Porque, y me parece que es ahí donde se dispara más la cuestión, como, pero me prohibís que me acerque, vas a ver cómo me acerco igual. Claro. ¿no? Vos decís que es contraproducente las medidas que se toman. No, insuficiente. Insuficiente. Tendría que haber el mecanismo de contención hacia él. Hacia él. Ya sea en casos extremos la detención y en otros casos no sé, mecanismos terapéuticos o de reflexión. Porque digamos, yo tampoco soy abogado, pero digamos por la falla o falta de leyes que puedan proteger a la mujer en estos casos, se sabe, y creo yo que es así, que la mayoría de estos femicidios se hubieran evitado. Sí. O sea, se podían haber evitado tranquilamente. Lo que pasa es que no hay, como decís vos, un control sobre el victimario, en este caso el hombre, que agrede, que ataca, entonces no hay control sobre él. Entonces, claro, cada vez es mayor su violencia, hasta llegar, al asesinato, ¿no? Claro. Es una falla increíble que suceda esto. Sí, pero por eso yo digo que la medida es insuficiente porque incrementa la bronca. La medida es necesaria, esto que quede claro, ¿sí? La medida es necesaria. Yo creo que a veces se aplica exageradamente en situaciones que no ameritarían eso, sino que ameritarían una intervención de otra naturaleza, tipo en la justicia civil, pero la medida es necesaria siempre porque debería permitir reflexionar si al tipo se le arma algún mecanismo compulsivo, pero mecanismo al fin de protección. Claro, porque de alguna manera la mujer, primero que tiene muchísimos problemas, sabemos, para ir a hacer la denuncia, sí. Ya primer paso, tiene muchísimo miedo, sí. Y diferentes miedos, ¿no es cierto? De quedarse sola, que le vuelva a pegar, la parte económica, etcétera, etcétera. Pero después, cuando hace la denuncia, a veces directamente el marido, su pareja, el que convive con ella, o sea, el agresor, vuelve a la casa. O sea, ella tiene que volver a encontrarse con este enemigo, digamos, o sea, durmiendo con el enemigo, ¿no? Me hace recordar la película. Sí. Entonces, ¿cómo se puede manejar esto? Es más lógico que después termine en un asesinato. Claro. Como dijiste, le va a generar mucho más violencia al violento, al agresor, y después termina como termina. Claro, porque no hay una contención para la mujer, como decía Jorge, pero no para el hombre. Sí, de cualquier manera es una contención relativa, porque la mujer hace la denuncia, por ejemplo, en la Oficina de Violencia Doméstica. En la Oficina de Violencia Doméstica se evalúa el riesgo, ¿no? El riesgo se evalúa en función de lo que dice la mujer, es decir, no se lo entrevista al tipo que sería necesario para poder ver el grado de peligrosidad, ¿no? Y la mujer sale o con un botón antipánico o con la medida restrictiva de que esta persona no se puede acercar a ponerle a 300 metros, pero no hay custodia para ella. Y es ella la que tiene que decir si él violó o no violó las medidas. Por eso lo decíamos, creo que la otra vez, ha habido por lo menos 2, 3, 4 femicidios donde la mujer muere con el botón antipánico en la mano, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, a mí me parece que la cuestión de evaluar inmediatamente al agresor podría solucionar colaborar, muchas cosas. Claro, sí, claro. Seguro. Bueno, estamos llegando al final del programa, qué rápido ha pasado. La verdad que sí. Una hora muy entretenida, muy informativa. Muy productiva. Bueno, el licenciado es un especialista en el tema, por eso nuevamente hemos querido invitarlo. Bueno, así que algunas palabras finales para que el radio oyente se pueda quedar con una idea de qué hay que hacer o no que hay que hacer. A ver, ¿cuál es tu mirada final? La primera cuestión es que, primero, que se sumen a todo tipo de manifestación en contra de la violencia, que no es necesario pensar en las grandes marchas, sino que en la cuestión cotidiana uno necesita repensar las violencias del otro, repensar las violencias propias. Esto es fundamental, ¿no? Y cuando se tiene acceso un poco a lo más macro, y sobre todo cuando estamos en situaciones de elección, creo que hay que insistir en reclamar políticas públicas y tener en claro una cosa. Cuando les dicen que no hay presupuesto, no es cierto.
No es cierto. Que no hay presupuesto es una mentira. Lo que hay es una decisión política. Hay asignación, en todo caso, impropia o equivocada de recursos, pero son decisiones políticas. La falta de recursos son siempre decisiones políticas, no son nunca cuestiones económicas. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Así que bueno, querida Nilda, se nos fue el programa. Se terminó. Así que nos volveremos a ver el próximo martes. Vamos a ver qué invitado de lujo vendrá. Usted dirá, usted tiene, de la galera siempre saca algo. Y bueno, el payamago algo siempre inventa. Lo hace todo posible. Así que bueno, gracias Jorge por haber estado nuevamente con nosotros. Jorge, muy explicativo, muy informativo. Gracias. Bárbaro. Siempre es un lujo, ¿eh? Así que te vamos a volver invitante de fin de año, ¿eh? Sí. Con mucho gusto. Siempre lo invitamos al aire así lo comprometemos bien, ¿verdad? No puede decir que no. Nos vemos el próximo martes por Desiderium, Encuentros Reflexivos, una nueva forma de encuentro. Gracias. Buena semana. Iniciaron este programa Blanquería La Primavera Casa. 20 años de trayectoria en el rubro. Todo para vestir tu casa. La Primavera Casa te espera en sus 5 sucursales. Avenida Federico Lacroce, 2499 Belgrano. Avenida Santa Fe, 2799 Barrio Norte. Avenida Santa Fe, 3502 Palermo. Avenida Rivadavia, 6301 Flores. Y Avenida Belgrano, 202 San Isidro. Para compras online, podés visitar la página www.laprimaveracasa.com.ar. Casa Mario. Las mejores marcas en todo tipo de calzado en sus 3 sucursales. Avenida Rivadavia 7031 Flores, Avenida Medrano 78 Almagro y Marcelo T. de Alvear 2000 Barrio Norte. Distrimat, distribuidora de lubricantes y aditivos. Todos los productos y servicios para tu vehículo. En Avenida Juan B. Justo 3026 y 3032. Teléfono 35